pero bien crucial hoy, en este día. Vamos a orar. Dios eterno y Padre celestial, te alabamos y te bendecimos otra vez, Señor. Gracias, Padre, porque podemos recordar e enfocarnos en estas letras, Señor, con preciosas melodías, porque tú eres el creador de la música, para devolverte a ti estas alabanzas y recordar tu obra, tu poder, quién tú eres, Señor. Para eso venimos a la iglesia, para reconocerte a ti, porque para eso fuimos creados, Señor, para adorar tu nombre. El pecado nos alejó, Señor, del privilegio, pero Cristo nos da otra vez el privilegio que tenía el hombre al principio, antes del pecado, de caminar contigo, de hablar contigo, de adorar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por esa obra de salvación. Gracias por ese pago, mi Dios. Gracias por lo que tú quieres hacer con las familias. Y gracias, Señor, por lo que has hecho y harás también. Te damos gloria, Señor, otra vez. Habla a nuestros corazones, Señor. Dame de nuevo, dame, Señor, de tu gracia, Señor, en esta mañana y con claridad pueda expresar y ser solamente instrumento de lo que tú quieres enseñarnos. Bendice, Señor, y salva a alguno hoy también, si todavía no se ha rendido a los pies de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces tenemos otro mensaje más de la familia. Y quiero empezar diciendo que estamos en tiempos donde se incrementa la maldad. Por lo tanto, también se incrementa la falsa enseñanza. Un cristiano debe poner más candados a la puerta de nuestra familia. Como estamos viendo con Job, echar el pecado fuera. Como estamos aprendiendo del plan que Dios tiene para nuestras familias. Como estamos recordando las prioridades que tenemos delante del Señor. Los roles, las responsabilidades que Dios nos ha dado para crecer y seguir su voluntad. Dios nos ha capacitado como excursionistas, aventureros, ¿verdad? ¿Qué hace el excursionista? ¿A quién le gusta la aventura aquí? A ver, excursión. ¿Dónde está José Carlos? Subió al pico. ¿Quién está? En la vida espiritual, Dios nos ha dado el mapa. ¿Cuál es el mapa? La palabra de Dios. Como excursionistas, en la vida espiritual, Dios nos ha dado la oración. Y mire, comparé la oración con la brújula. ¿Sabe por qué? Aunque va relacionado con el mapa, es la forma en que pedimos la dirección a través de la palabra de Dios. La brújula prácticamente le pedimos, la movemos para que el que la sabe usar sepa a dónde va a ir con el mapa, ¿verdad? Como excursionistas espirituales, Dios nos ha dado la iglesia, que serían esos lugares de reposo y las paradas, como camino hacia el pico, que dan esas casas para el reposo, para el descanso. Hermano, mire, la iglesia es el lugar donde reposamos, donde aprendemos para seguir en el camino. Mire, no es eso que voy a predicar, pero esa es la introducción para llegar a un punto. Pero pese a todo esto que hemos visto y a estas herramientas que Dios nos ha dado como excursionistas espirituales en la vida cristiana, oiga bien, hay alguien que siempre se le asigna en el pico y en estos senderos con más experiencia. En el caso de los excursionistas, y esta persona se llama el guía. Un excursionista, un aventurero tiene un mapa, tiene brújula, tiene cantimplora, tiene termo, tiene allí varios elementos para subir y llegar a su lugar, pero aún así tiene un guía. Mi hermano, el mensaje de esta mañana estamos viendo que en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, nos ha dado su palabra. Amén. Estamos cantando sobre ella. No debemos tomar la brújula sin dejarla tomar el mapa. Y también es importante nosotros recargar las energías. Hasta la dieta es importante. ¿Qué como? La azúcar y la energía que tengo para el camino y para las cosas que debo hacer. Dios nos ha dado el sendero por su palabra para caminar. Pero aún así el Señor ha puesto una guía. Así que, hermano, en la vida espiritual, a pesar de todo lo que hemos visto y todo lo que Dios nos ha dado, esto es un mensaje que vamos a titular Pastoreando a la Familia.
Hemos visto cómo Dios nos ha dado responsabilidades, roles, y su voluntad es completa en todo lo que nos manda. Y hermano, he orado mucho por este mensaje y es crucial para nuestra iglesia, hermano. Vamos a compartir algunas cosas que posiblemente no hemos escuchado. Y aunque algunos años atrás predicamos de la iglesia y del ministerio pastoral, hermano, estamos aquí comparando a este siervo que Dios ha escogido como el pastor, como el guía de nuestra vida espiritual. En la vida espiritual Dios nos ha dado muchas cosas y dentro de esto nos ha dado un pastor para ser pastoreados. Vamos a ver algunas cosas que el Señor nos dice. Y hermano, la familia, enfocado a cómo Dios va a seguir ayudando a nuestra familia a crecer. Y esto es a través de este pastorado, de esta obra que Dios ha dado en su palabra, para que podamos también ver nuestra familia edificarse en la voluntad de Dios. Que podamos entender el ministerio pastoral, si hay alguno que no entiende o ignora algunas cosas que Dios ha diseñado y que aún, gracias al Señor, aquí hay 2 siervos pastores, ¿verdad?, en esta mañana. Que podamos, ¿verdad?, los siervos seguir entendiendo, orando, pidiendo la gracia al Señor, su poder y humildad para esta labor grande que el Señor ha puesto en las manos, ¿verdad?, de estos siervos. Así que primeramente vamos a titular aquí sobre pastoreando a la familia. La voluntad de Dios para nuestra familia es que sea pastoreada. Amén. Estamos viendo. Primeramente, déjate guiar. Yo recuerdo un mensaje meses atrás a los jóvenes. Qué importante, y vamos a ver también otra vez en la palabra de Dios, que los mismos jóvenes entiendan esto y puedan dejarse guiar como Dios ha mandado. Y vamos a este primer versículo, Hebreos 13, que es uno de los más contundentes de la labor pastoral. Hebreos 13, 17. Primeramente, déjate guiar. Padre, esposos, madre, jóvenes, miembros de la familia, hay una obra que Dios quiere hacer a través de esta guía. Hebreos 13, 17. Primeramente estamos viendo entonces cómo Dios quiere pastorear a la familia. Déjate guiar. A la luz de este versículo de la palabra de Dios dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tomé aquí también algunas ideas del pastor John MacArthur, como hemos mencionado, un hombre de Dios, pastor actual en Estados Unidos, muy respetado en cuanto a la misma labor pastoral y aún en cuanto a las escrituras y extraer la voluntad de Dios allí y presentar los principios bíblicos. A pesar de nuestra relación individual con Dios y su sabiduría que Dios nos ha dado individual, sigue siendo una realidad espiritual que no podemos olvidar. ¿Sabe cuál es? Somos ovejas. Mi hermano, somos ovejas. Claro que somos ovejas del Señor primeramente, pero el mismo Señor ha puesto pastores, hombres de carne y hueso, que ha perdonado sus pecados, que ha salvado, que ha llamado al ministerio, como dijo Pablo, ¿verdad?, a través de Jesucristo, y les ha llamado de esta manera para que imiten lo que Cristo hace con nosotros, porque Cristo es el príncipe de los pastores. Cristo es el pastor de los pastores, pero Él ha puesto hombres, carne y hueso, y parte de sus hijos que ha llamado para hacer una labor como Él la hace perfectamente. Así que todo pastor va a imitar lo que Cristo hace en la Biblia, lo que Cristo hizo con su pueblo Israel, y va entonces a pastorear y a guiar este pueblo. ¿Cuáles son las características de las ovejas, mis hermanos? Es necesario que recordemos esto, esta ilustración de este animalito, ¿verdad?, que en toda la Biblia es una realidad por la cual nosotros titulamos a estos hombres de Dios de esta manera, pastores. Es porque hay ovejas. Y debe la familia, cada padre, para ver esta bendición de Dios, de su diseño, de ser edificados, como Dios dice, ¿verdad?, en entender cómo Dios quiere pastorear a través de estos hombres. Hermano, vamos a ver, recuérdenme las características de las ovejas, porque el Señor nos está llamando de esa manera. Vamos a ver, respuesta de ustedes. Mis hijos, ¿cómo son las ovejas? ¿Han visto una oveja? Oveja, no abeja, oveja. Las ovejas también. ¿Cómo son las ovejas, mi?
Mansa, diga hermano amigo, muy bien, mansa. Diga, mijo. Ahí está, buen imitador. Las ovejas. Dígame características. Cortas de vista. Cortas de vista, ¿eh? Es así. Es una realidad de las ovejas. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Mansa. Y en este caso son indefensas, de que no pueden defenderse a sí mismas. Poca visión. ¿Qué más? Pastor Frank. Simple. ¿En qué sentido? Por una palabra general. Exacto. ¿Verdad? La dirección. Pastor MacArthur estaba diciendo también que son animalitos que no tienen sentido de dirección. Fíjense, cuando hablamos de un perro, cuando hablamos de un lobo y de un caballo, de un gato, de una serpiente, hasta aún, por más fea que sean, tiene muchísimo sentido que Dios ha creado, y gloria a Él, ¿verdad?, por su creación. Para, mire, caerle atrás a su presa, para llegar a lugares. ¿Usted sabe cuántos sentidos, sensores? Tiene muchísimos sensores la serpiente, hasta de calor, para llegar a los lugares y otras cosas. Eso no lo tiene una oveja. No lo tiene una oveja. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, Rafael. Lenta, viven en manada. Bien, viven en manada y necesitan estar en manada. Hermano Bobito, digo algo. Doméstica. Domésticas, ¿verdad? Que son fáciles de enseñar. Vaya a domesticar un león, que por más que lo hacen, óigame, mire, de 20 domadores viene uno y se emociona un león de esos. Óigame, hermano, mire, y yo no quisiera que venga un león a jugar donde se le pase la mano y después hay una tragedia, ¿verdad? No son animales que tienden a ser domésticos, pero lo van así. Es un animal que por tan simple se puede domesticar fácil. ¿Algo más? Ajá, hay muchos animales que tienen como defenderse, pero yo he visto una oveja y no tiene grandes cosas. Los perros tienen los cuernillos, otros tienen garras, pero las ovejas son como indefensas. Así es como estamos mencionando. Y simplemente, ¿por qué Dios nos ha llamado así? Y yo meditaba una y otra vez en la realidad de la oveja por la cual Dios ha llamado así a su pueblo. Vamos a Mateo 9. Allí estaba el Señor mirando al pueblo. Y es la realidad a que tiende aún todo cristiano en sí mismo. Claro que Dios ha dado sabiduría en su espíritu, pero Él mismo ha diseñado que sean pastoreadas sus ovejas. Por eso llama así a su pueblo, llama a ciertos hombres que tienen que guiar. Mateo 9, 36, que conocemos el pasaje y vamos a aplicarlo a nosotros aquí. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que la tendencia de Israel es diferente a la de nosotros. No, es la misma. No solamente, no podemos decir que esto se aplica al incrédulo solamente, porque Dios otra vez ha llamado a su pueblo que son ovejas de su prado. Salmo 100, versículo 3. Jesús vio a la multitud desorientadas, confundidas y perdidas. Claro que el impío está perdido totalmente, y el creyente ya tiene el camino. Pero aún el creyente teniendo el camino, y como dijimos, siendo el excursionista, Dios ha puesto a un guía. Isaías 53. Isaías 53, en la profecía aquí de Isaías. Otra tendencia allí que recordamos. En el versículo 6. Isaías 53, 6. Todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. Claro que está hablando de la salvación y de la obra de Cristo, pero sigue mencionando este animalito y lo sigue comparando ¿con quién? Con su pueblo. Porque somos ovejas. No nos olvidemos, familia, padres, hijos, jóvenes, todos somos ovejas. Pero Dios ha puesto una guía, ¿verdad? En el sentido espiritual, igual que este animalito, todo hombre en sí mismo tiende a extraviarse, tiende a desorientarse. Hermanos, el Señor ha puesto estos guías para tu familia. Amén. Mire, el padre debe reconocer la autoridad del pastor y esa guía que Dios ha puesto. Mire, yo entiendo, todos nosotros como hombres masculinos, es más difícil para nosotros
por tender al liderazgo y al potencial de ir adelante en los proyectos de nuestra naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Pero recordemos que desde el pecado de Adán, todos los varones tenemos allí un liderazgo tergiversado por el pecado. Y debe ser puesto en la mano de Cristo para que con su humildad podamos hacerlo según su jerarquía. Amén. Vamos a Efesios 4. Otra vez, Efesios 4. El Padre, estamos hablando, enfocando a la familia, pastoreando a la familia. Dios tiene un plan, mi hermano. Y parte de ese crecimiento en tu familia debe ser a través de esta guía. Porque somos ovejas. Déjate guiar, es el primer punto, ¿verdad? El padre debe reconocer esa autoridad. Qué bendición que pueda un padre conocer a Cristo y comenzar a ver esa bendición de esa guía. Efesios 4, 1 y 2 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pastor, ¿por qué este pasaje allí? Miren, el 11 y el 14 que hemos mencionado, está hablando de que Dios ha puesto a los pastores y ha puesto a los líderes en la iglesia para enseñar. Por eso deben guiar. Y mire qué atinado el Señor en su inspiración, antes de ser guiados con estos apóstoles que ya pasaron, pastores y maestros que siguen en la iglesia, para no ser llevados por viento de doctrina, sino crecer juntos y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Debe haber humildad en el corazón. Fíjense, con toda humildad y mansedumbre, varón, padre, esposo, es bueno reconocer esta guía. Ser lleno de la humildad y mansedumbre, porque siendo la cabeza de la casa, el Señor nos ha salvado para entender esa guía y ver ese hombre de Dios que ha puesto el Señor. Hermano, en aplicación yo creo que todo varón debe ser en su casa, como cristiano, un vocero de la enseñanza del pastor en la iglesia. Amén. Amén. Un vocero. El Señor ha determinado un plan para ser enseñados. Una oveja indefensa no va a enseñarse sola. Claro, la relación con Dios es importante. El Dios que te salvó ha determinado una iglesia y ha puesto pastores. Y Dios es perfecto, ¿verdad?, en su plan. Esposas deben reconocer a sus pastores también. Ninguna esposa, oiga bien, dije que iba a decir cosas que posiblemente yo mismo no he dicho, pero estamos enseñando la palabra de Dios. 1 Corintios 14. Ninguna esposa, mi hermana, debe ir primero a su pastor a buscar consejo antes de ir a su marido creyente. Oiga bien, ese es el plan de Dios. 1 Corintios 14, 35. Y si quieren aprender algo, vamos a leer el 34 para estar claro del plan de Dios. 1 Corintios 14, 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hermanos y hermanas, para darle paz con respecto a este pasaje, muchas veces ha sido malinterpretado, ¿verdad? No está en un momento Dios minimizando a la mujer, porque Él es el creador. No está en ningún momento Dios diciendo que la mujer no tiene servicio a Dios. Pero lo que sí estamos viendo es que no le es permitido hablar, es decir, enseñar en la congregación. O hablar en la congregación significa enseñanza. Y hemos entendido, Iglesia Bautista Fundamental, ¿verdad?, que es una enseñanza a los varones. Por eso permitimos aún ayer que hayan hembras enseñando en nuestra iglesia, pero a los niños. ¿Por qué? Porque Dios es coherente en la jerarquía que Él dispuso. Muchas, gloria a Dios, escuchar hembras diciendo amén, amén. Oiga, si muchos han dicho y practican fuera de la voluntad de Dios, que hayan pastoras. ¿Por qué? Porque según este pasaje, el contexto de la mujer y su jerarquía no ha sido minimizarla, sino solamente decir, hay una cabeza y hay alguien que está después. Si no entendemos esa jerarquía, es como decir que venga un empleado en una empresa y le diga al jefe por qué usted tiene que hacer las cosas de esa manera. No es cuestión de que el empleado hay que violarle los derechos humanos. Es que usted es empleado y el otro es el dueño. Es que usted es gerente y el otro está
por debajo de su administración. ¿Qué significa eso? Que es una diferencia de posición y jerarquía, no de una persona a otra, de importancia. Así que aquí lo que hay una diferencia de jerarquía. Dios ha puesto el liderazgo al hombre en la casa, desde la creación, en la iglesia, y es el plan de Dios. Amén. Amén. El contexto en cual la mujer está en este lugar posicionalmente es por la creación, no por la cultura. ¿Oye bien? Muchos han atribuido que es la cultura, y Dios dijo porque el hombre fue creado. ¿Está diciendo que fue el hombre de Israel? ¿Está diciendo que es el pueblo de Israel? Por lo tanto, ya la palabra de Dios, según Él mismo, ha trascendido a la cultura. Ha dicho que en todo lugar, que en todas las iglesias y en todo el mundo, Él ha determinado esta jerarquía. Hermano, entender la jerarquía o sublevarse a esta jerarquía no es cuestión de iglesia, esto es cuestión del corazón. Por eso, esposas, reconozcan a sus pastores, deben ser enseñadas. Ya dijimos que, pero cuidado con la jerarquía. Yo mismo, cada pastor en toda iglesia va a guiar aún a las damas con un cuidado, pero debemos reconocer que el plan de Dios es que vaya su marido. Si es creyente, aquí tenemos caso, y es la realidad de que si no es creyente, entonces, claro, allí el pastor viene a aconsejar, ¿verdad?, a esas hermanas y damas, según el plan de Dios, para seguirle guiando en las cosas, ¿verdad?, de la vida cristiana. Al menos que hay un pecado en la familia, donde, mire, hay que tomar emergencia, como vamos al hospital. Usted tiene que, dama, con su esposo creyente, buscar, porque es el líder espiritual que Dios ha puesto allí en su casa. Amén. Y entonces los varones son voceros de lo que se está enseñando, de lo que Dios ha determinado en cada iglesia local, mi hermano. Por eso es que el plan de Dios es que Él quiere pastorear nuestras familias. Primera de Pedro 5, los hijos deben aprender a buscar consejos en su pastor. Y los hijos y jóvenes dicen amén. Primera de Pedro 5:5, aquí está la escritura diciendo esto. Niños, fíjense bien, qué importante aprender esto desde pequeños. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjense que otra vez viene a hablar de humildad. ¿Por qué? Porque se necesita humildad para someterse. Se necesita humildad para obedecer. Anciano aquí es la misma palabra como sinónimo del pastor. No se refiere al anciano de canas, sino se refiere a ese título, a ese siervo que Dios ha puesto como pastor. Así que aquí vemos la familia entera. Los hombres con humildad van a crecer y van a ser guiados. Las esposas primero yendo a sus esposos creyentes y luego siendo guiados esa familia por ese guía que el Señor ha puesto allí. Y los jóvenes, los hijos, todos buscando consejos para ser guiados a la voluntad de Dios. Hay dos personas, mis hermanos, que darán cuenta por la vida cristiana, por tu vida cristiana. ¿Sabe qué? Dos personas en la Biblia, oiga bien, y le voy a dar los dos pasajes, que darán cuenta. Usted tiene uno ya. Por tu vida cristiana, por tu crecimiento espiritual. Primera de Pedro, pero el 5:8. Mire lo que dice entonces. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y ¿qué? Sed sobrios, ya vimos que no es solamente la ausencia de alcohol y estar, ¿verdad?, lo contrario a ebrio, no. Es una sobriedad espiritual, es tener visión espiritual, ver crecimiento espiritual. Lo vimos eso con la cualidad del sobrio en el libro pasado de los varones. No se pierda eso, mi hermano. Y ahí uno repasa también las definiciones bíblicas. Sobriedad, un hombre como líder que sabe, en este caso, cómo el diablo está atacando. No, espérate, esto es el león rugiente, esto es el diablo que me está atacando. Es un cristiano sobrio que se está dando cuenta que está en el control del espíritu. El ebrio está en control del alcohol. Aquí está el sobrio, pero controlado por la voluntad de Dios. ¿Y qué más tiene que hacer el creyente? No solamente saber de dónde viene el ataque, sino velar. Mirar por su vida espiritual. Así que hay dos personas que deben velar por tu vida espiritual. ¿Sabes que la primera es tú mismo? Tú y yo tenemos que ser
sobrios y velar por nuestra propia vida, velar por los ataques del diablo, identificar, mi hermano, varones, que el Señor nos ayude a identificar los ataques del diablo en nuestras familias. ¿Y usted cree que este pastor no se escapa? De que cada domingo y de que en muchas situaciones venga el diablo a tentarnos en todas circunstancias, varón, si tú estás trabajando, si estás en la casa, si vas camino a la iglesia, el diablo no va a descansar. Él sigue ahí atacando. Identifica, sé sobrio, resuélvelo bíblicamente. Y vamos a velar que nuestra familia aprenda las lecciones, que nuestra familia pueda crecer, hacer la voluntad de Dios cuando termine todo, ¿verdad? Así que tú mismo, y ya, no voy al versículo otra vez, Hebreos 13:17, tu pastor va a velar por tu alma. 2 personas en la Biblia entera solamente van a dar cuenta por tu vida espiritual. Tú mismo y tu pastor. Fíjate, mi hermano, fíjese, familia, la importancia de ser pastoreado y la familia completa. Es la voluntad de Dios, porque dice la Biblia que ellos velan también. Se ve el velar al creyente mismo y luego el pastor también, como que tiene que velar, como que hay que dar cuenta. ¿Tiene usted personas en el trabajo? ¿O usted, una de las dos se va a cumplir? ¿O usted tiene que dar cuenta a alguien? ¿O alguien le va a dar cuenta a usted? Es lo mismo la sumisión que hemos dicho. O alguien va a estar por arriba, o alguien va a estar por debajo. Hermano, qué glorioso es nosotros aprender sumisión en el Señor. Amén. Oh, hermano, mire, joven, los trabajos en la familia, en todo lugar, aprender a llevar órdenes, que es lo que significa sujeción. Hermano, esto es una realidad. Así que Dios tiene el diseño de que estos hombres puedan guiar la familia a la voluntad de Dios. Otra palabra que define la labor pastoral en la familia es el consejero. Fíjense cómo muchas veces, Pastor MacArthur también lo corrobora, y un siervo aquí, pasando por la etapa de oveja también a luego a ser pastor del Señor, mi hermano. He visto la realidad de que, mire, el mundo secular, el pecado y el peligro que predicamos en el mensaje anterior, nos está quitando el trabajo de los pastores. Porque muchas veces las ovejas están buscando humanismo y se dejan engañar de este humanismo. Reconocemos también que muchas veces la falta de preparación de los pastores lleva a no saber qué hacer la oveja. Y ahí tenemos una carga nosotros, también, ¿verdad?, los pastores y los siervos de Dios, para usar bien la palabra de Dios, pero debe haber una convicción en nosotros en saber que los primeros consejeros de nuestras vidas, según la palabra de Dios, son los pastores que Él ha puesto como guía. Amén. Esta es una ilustración que presenta, oiga bien, la consejería bíblica dice que el pastor, el siervo, y aún esta es exhortación entre hermanos también, aunque es el ministerio principal de un pastor. Pero entre hermanos debe exhortarse, significa, en un momento, exhortación significa sacar a un lado literalmente y aconsejarle hacia la voluntad de Dios. En otro momento significa mostrar la verdad bíblica para el cambio del corazón. Fíjense cuál es la labor principal del pastor. Todo el tiempo aconsejar y mostrar verdades bíblicas. Hermano, Dios ha diseñado que aparte de las demás formas de crecer, haya una guía a este excursionista de la fe, para que a pesar de que tiene un mapa y una brújula, sepa el sendero y sepa cómo caminar y vaya a la voluntad de Dios. Amén. Aconsejar para la verdad bíblica. ¿Cuántas veces necesitamos allí? Sabemos cuál es el mal, pero necesitamos un empujón para entonces tomar decisiones que sean de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque somos ovejas. Muchas veces nuestra visión va a estar corta y debemos reconocerlo porque Dios ya así lo ha determinado. Hermano, por más visión que tengamos, necesitamos ser guiados. Así que, hermano, vamos a decidir en el corazón si vamos a ver estos siervos como un guía o como un investigador privado. ¿Qué hace un investigador privado? Que tiene cámara, que tiene experiencia, que tiene un grupo de gente que se esconde para buscar, para caerle atrás a los pasos y investigar la verdad. ¡Ah! Te agarré ahí, ¿viste? Hermano, eso no es un pastor. Ni siquiera sabe todas las cosas, ¿verdad? Hermano, un pastor es un guía que Dios aporta. Mire, como profesor, aquí hay varios educadores, ¿verdad? Como profesor, yo recuerdo aún que usted puede actuar con amor y enseñar muchas cosas, pero usted conoce a los alumnos,
y usted sabe cómo el alumno lo trata a usted, ¿verdad? Yo recuerdo que, mire, había personas y habían alumnos por cualquier razón. Algunas veces se equivoca el profesor y tiene que reconocer si tiene que pedirle perdón a un alumno, así será, ¿verdad? Pero algunas veces, mire, por más amor que se le muestra a un alumno, yo recuerdo que había una ovejita, una persona, una alumna, que mire, oye, no le caía bien en clase, por más amor que nos mostraba. Y por cosas en el corazón que esa misma persona luego mostró, mire, entonces no había forma de que el profesor le cayera bien. Así que en vez de ver una ayuda y una guía, ese profesor era un tropiezo. Hermano, mire, eso puede pasar con nosotros. El diablo no va a descansar por todas las áreas de alejarnos del plan de Dios y de que aún estos siervos no sean ayuda, sino que parezcan tropiezos. Y hermano, mire, debemos pedirle gracias al Señor, ¿verdad? Todos, para que nuestros corazones estén puros delante del Señor, desde el pastor y todo, ¿verdad? Y podamos nosotros ver el plan de Dios con gracia en nuestras vidas. El pastor fue puesto también para guiarnos a los caminos que ayudan a la santidad de nuestras familias, a velar en general, porque las ovejas se mantengan en el camino de la pureza, en el camino de la obediencia y de la voluntad de Dios. Qué bendición que el padre de la casa pueda buscar consejos en su pastor, que se escuche la repetición de estos mensajes desde el púlpito como vocero allí en las casas, para decirle a sus hijos, mire, este es el plan de Dios, ese es el siervo de Dios, ese es el ministro de Dios. Que se escuche allí entre los hijos y ser enseñados, hermano, porque es una autoridad más que Dios ha puesto. Hay otras autoridades. Nuestros hijos tienen que aprender a obedecer a los amén, y a toda persona, el nuevo jefe de la policía que Dios ha puesto en nuestro país, y otros más. No se preocupe por lo que está haciendo y lo que no está haciendo. Nosotros nos sometemos mientras esté de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Ese es el corazón de un sumiso. Un sumiso no está diciendo, ahora yo hago, pero no, porque mira, fulano, mire, Dios, el amén le va a dar cuenta a Dios, el padre le va a dar cuenta a Dios, el pastor le va a dar cuenta a Dios, y la oveja le va a dar cuenta a Dios. Hermano, el Señor quiere que cada uno podamos nosotros hacer a voluntad de Dios en el área que el Señor nos ha puesto. Muchas veces perdemos o ignoramos o no entendemos, y hermano, ese es el propósito de este mensaje, hermano, que podamos entender la guía que Dios quiere hacer a través de los pastores. Por eso usted cada día le llama así a ese siervo, para recordarse que es una oveja. Y muchas veces va a tener que reconocer, mire hermano, hay una carne por allí que va a creer que yo tengo visión. ¿Te has visto esto? ¿Qué es lo que se ponen allí los nadadores? Unos gogos, una alcafandra. ¿Y qué pasa? Nuestros ojos que Dios ha creado tienen cierta agua y líquidos, y gloria a Dios porque la cámara está imitando los ojos, y el ojo, mire, para enfocar. Usted y yo lo estamos haciendo ahora mismo, a menos que necesite esos lentes correctivos que aún también Dios ha dado sabiduría a los doctores para ayudarnos a mirar bien, pero ningún lente puede imitar esto que Dios ha creado. Miren, muchas veces como cristianos, como que compramos alcafandra para ver más. Y no es la forma que Dios ha diseñado para su plan. Hermano, mire, no es por ese hombre que está ahí, sino por Dios, que le ha dado esa autoridad y esa posición a ese hombre de Dios. Si nosotros confiamos en Dios, vamos a su palabra y vamos a confiar en ese consejo de ese siervo de Dios. Hermano, es un mensaje que antes yo mismo tenía temor. Hoy yo mismo soy el pastor, hermano, pero el suegro me ayudó a ver algo real. Hermano, ¿cómo vamos realmente en esta iglesia local a enseñar con respecto a esto? Claro que invitaré a otros pastores como han venido y vendrán, pero ¿será realmente primero la prioridad de un pastor externo a enseñar a la iglesia local? No, hermano. Y eso es parte de lo que vamos a seguir viendo esta tarde. Hermano, entonces según la palabra de Dios, mire, pedí gracias al Señor para traer. Porque al final, hermano, y quiero concluir con esto, no es un siervo alando ninguna, ni poniendo sus ojos en ningún siervo. Este siervo tiene que guiar para que todos pongamos los ojos en Cristo Jesús. Pero hermano, no perdamos de vista
la importancia que Dios le ha dado. Y hermanos, si el pecado va a crecer, mire, entonces la ignorancia, la guía del pastor va a crecer también. Vamos a ser tentados a nosotros pisar lugares y senderos que creemos que podemos pisar. Y el Señor ha puesto al siervo para que nos ayude a ver esas pisadas. Recuerda, hermano, recordemos esta ilustración que Dios nos ha puesto. Por más que el Señor nos ha dado su palabra, yo siempre me preguntaba, si Dios nos ha dicho, como muchos han dicho, ¿verdad? Bueno, todos tenemos el Espíritu de Dios, ¿por qué Dios ha dicho obedecer a vuestros pastores? ¿Ha Dios dicho todo lo que necesitamos en su palabra para obedecerle? ¿Ha dicho Dios todo en su palabra para obedecerle? Y aún así nos dice obedecer a vuestros pastores. Porque estos hombres están allí, ¿qué? Cogiendo la misma palabra de Dios, llamados por el mismo Señor en su palabra, para que imitemos lo que Él hace con todos nosotros. Él nos guía. Así que yo quiero que esté esto en nuestros corazones en esta mañana, esta tarde ya. Déjate guiar. Recordemos que somos ovejas. No podemos olvidar que el Señor nos ayude. Hermano, yo recuerdo cuando ustedes como iglesia me dieron la mano, hicieron una fila. Esto fue motivado por el suegro. Yo no voy a hacer esto ahora otra vez. Yo lo que quiero es que usted ore por su siervo, hermano. Yo tengo una carga, todo pastor tiene una carga, pastor Francis, todo siervo. Y esa carga y ese llamado no vino ahora, no vino incluso en esta iglesia local. Pero hermano, yo quiero confesar que yo tengo un privilegio grande de guiarles a ustedes. Pero le pido por la gracia del Señor que de los niños y jóvenes, cada padre y esposo pregunta en su corazón, ¿estoy siendo guiado? Y le pido por la misericordia de Dios que se deje guiar. Es el plan de Dios, no fue diseñado por ningún hombre, sino lo que Dios ha diseñado. Imagínese usted que un excursionista vaya y crea que se sabe el camino. Y todos sabemos que las noticias nos han dicho que ha pasado con muchos que creían saber el sendero y al final ¿qué ha pasado? Hay un accidente, se perdieron, pasó un problema. Hermano, mire, yo me temo que haya muchos problemas de cristianos y de ovejas que están pasando por la falta de guía. No estoy diciendo que sean todos los problemas de nuestra iglesia, estamos hablando de la realidad general de la palabra de Dios. Es una realidad así. Así que debemos hoy meditar y orar al Señor que nos ayude a nosotros recordar que somos ovejas. Y el que es una oveja, ¿qué debe tener? Un pastor para ser guiado. Recordemos que somos, solamente esa ilustración nos va a recordar cada día que todos los elementos que Dios nos ha dado para seguir adelante en su voluntad, junto con ese guía que Dios nos ha puesto, nos va a llevar, hermano, al bien de nuestra propia vida. Va a llevar a nuestra familia a seguir ajustando todo lo que Dios está haciendo ya. Amén. Amén. Cada miembro en su rol, cada miembro con el plan de Dios, cada miembro diciéndole sea Cristo y cada miembro siendo guiado por sus pastores. Ese es el plan. Yo le agradezco al Señor, hermano. Incluso, algo más que quiero confesar y recordar, hermano, yo llegué a esta iglesia por mi pastor. ¿Usted se imagina que yo no hubiera hecho caso a mi pastor? No hubiera estado aquí. Y hubiera estado fuera de la voluntad de Dios. Así que, hermano, hasta hoy no diga, ay, ¿para qué yo le hice caso? No. Yo digo, gracias, Señor, porque hice caso a mis pastores. Así que, mis hermanos, déjate guiar. Y si le llamamos así al siervo de Dios, recordemos que el Señor nos ha puesto como ovejas también. Recordemos que hay una tendencia al ser humano, ¿qué? A descarriarnos. Y por eso Dios nos ha puesto. Vamos a seguir viendo entonces, esta tarde. Esta tarde vamos a ver entonces, déjate alimentar. Hermano, por la misericordia de Dios. Ojalá que esté este grupo y más esta tarde. Porque el Señor nos ha puesto en una labor y un mensaje importante, que todos son importantes, pero para que podamos seguir creciendo en la gracia del Señor. Vamos a ver. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias una vez más, Señor, te damos porque tú eres bueno. Señor, tú tienes un plan que has diseñado, mi Dios. Padre, y vienen a nosotros pensamientos, tentaciones. Vienen a nosotros, Señor, cosas que vienen de fuera también. Posiblemente muchos de nosotros no entendían la magnitud, Señor, la gracia que tú has puesto en estos siervos y en este plan. Así que, Padre, siendo excursionistas, siendo, Señor, nosotros aventureros, siendo nosotros obreros
en la vida espiritual, tú nos has puesto un guía, Señor. Y gracias, Padre, por este privilegio, porque cuando hemos nosotros visto la gracia y visto, Señor, la bendición de ser guiados, es a tu voluntad que vamos, mi Dios. Es tu bendición que tenemos. Vemos tu amor también a través de este plan, Señor. Ayuda a los siervos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener tu humildad, tu poder, tu gracia cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, porque es una carga que sin ti no puede ser llevada, mi Dios. Ayúdanos, Padre, como dijo allí Salomón, tanto pueblo y en tu sabiduría solamente. Pero, Padre, por tu gracia, Señor, nos ha puesto para hacer un trabajo, mi Dios. Y que cada día sea pulido, sea purificado por tu sangre preciosa. Y, Señor, por tu poder en esta generación. Que hay senderos peligrosos, mi Dios. Y debemos nosotros primero estar mirando y velar, Señor, por estas ovejas que tu Espíritu, como vemos esta tarde, nos ha dado, Señor, para nosotros alimentar. Gracias, mi Dios, Señor. Y permite que sigamos viendo este aprovechamiento en nuestras vidas, de acuerdo a tu voluntad. Y si aún, Señor, hoy debe ser ajustado, que así sea en el corazón de cada oveja, aún a su pastor y de cada pastor, Señor, a sus ovejas, para que tú, el príncipe de los pastores, sea glorificado y podamos seguir, Señor, en tu voluntad, Padre. Santifica a tu pueblo, mi Dios. Guíanos, ayuda a la familia, cada padre, cada esposa, en su rol, de acuerdo a tu plan, en su misión a ti, Señor, mi Dios. Sigue tú, Señor, ajustando este engranaje de la iglesia, de la familia, con el principio, Señor, de tu salvación, que es lo que nos hace renacer con tu Espíritu para nosotros obedecer y entender tu plan, Señor. Guíanos, mi Dios, y que nos demos guiar también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga a todos, estamos despedidos esta tarde. Les recuerdo a los hermanos de la rotación de la dirección de cultos, los hermanos saben, los que me ayudan a dirigir los cultos, que esta tarde a las 5, le había anunciado la semana pasada, tenemos una reunión a las 5. Estos son hermanos, varones de la rotación de cultos. Así que nos vemos, hermanos, todos antes de las 6 para el culto de esta tarde. Pastoreando a la familia, otra vez. Déjate alimentar. Sí, tenemos que cantar cumpleaños. Yana. Ir y llegar a su lugar. Pero aún así tiene un guía. Mi hermano, el mensaje de esta mañana estamos viendo que en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, nos ha dado su palabra. Amén. Estamos cantando sobre ella. No debemos tomar la brújula sin tomar el mapa. Y también es importante nosotros recargar las energías. Hasta la dieta es importante. ¿Qué como? La azúcar y la energía que tengo para el camino y para las cosas que debo hacer. Dios nos ha dado el sendero por su palabra para caminar. Pero aún así, el Señor ha puesto una guía. Así que, hermano, en la vida espiritual, a pesar de todo lo que hemos visto y todo lo que Dios nos ha dado, esto es un mensaje que vamos a titular Pastoreando a la familia. Hemos visto cómo Dios nos ha dado responsabilidades, roles, y su voluntad es completa en todo lo que nos manda. Y hermano, he orado mucho por este mensaje y es crucial para nuestra iglesia, hermano. Vamos a compartir algunas cosas que posiblemente no hemos escuchado. Y aunque algunos años atrás predicamos de la iglesia y del ministerio pastoral, hermano, estamos de Jesús. Amén. Bien, entonces tenemos otro mensaje más de la familia. Y quiero empezar diciendo que estamos en tiempos donde se incrementa la maldad. Por lo tanto, también se incrementa la falsa enseñanza. Un cristiano debe poner más candados a la puerta de nuestra familia. Como estamos viendo con Job, echar el pecado fuera. Como estamos aprendiendo del plan que Dios tiene para nuestras familias. Como estamos recordando las prioridades que tenemos delante del Señor, los roles, las responsabilidades que Dios nos ha dado para crecer y seguir su voluntad. Dios nos ha capacitado como excursionistas, aventureros, ¿verdad? ¿Qué hace el excursionista? ¿A quién le gusta la aventura aquí? Vamos a ver. Excursión. ¿Dónde está José Carlos? Subió al pico. ¿Quién está? En la vida espiritual, Dios nos ha dado el mapa. ¿Cuál es el mapa? La palabra de Dios.
como excursionistas en la vida espiritual, Dios nos ha dado la oración. Y mire, comparé la oración con la brújula. ¿Sabe por qué? Aunque va relacionado con el mapa, es la forma en que pedimos la dirección a través de la palabra de Dios. La brújula prácticamente le pedimos, la movemos para que el que la sabe usar sepa a dónde va a ir con el mapa, ¿verdad? Como excursionistas espirituales, Dios nos ha dado la iglesia, que serían esos lugares de reposo y las paradas, como camino hacia el pico, que dan esas casas para el reposo, para el descanso. Hermano, mire, la iglesia es el lugar donde reposamos, amén, donde aprendemos para seguir en el camino. Mire, no es eso que voy a predicar, pero esa es la introducción para llegar a un punto. Pero pese a todo esto que hemos visto y a estas herramientas que Dios nos ha dado como excursionistas espirituales en la vida cristiana, oiga bien, hay alguien que siempre se le asigna en el pico y en estos senderos con más experiencia. En el caso de los excursionistas, y esta persona se llama el guía, ¿no es así? Un excursionista, un aventurero tiene un mapa, tiene brújula, tiene cantimplora, tiene termo, tiene allí varios elementos para su vida. Pero bien crucial hoy, en este día. Vamos a orar. Dios eterno y Padre celestial, te alabamos y te bendecimos otra vez, Señor. Gracias, Padre, porque podemos recordar e enfocarnos en estas letras, Señor, con preciosas melodías, porque tú eres el creador de la música, para devolverte a ti estas alabanzas y recordar tu obra, tu poder, quién tú eres, Señor. Para eso venimos a la iglesia, para reconocerte a ti, porque para eso fuimos creados, Señor, para adorar tu nombre. El pecado nos alejó, Señor, del privilegio, pero Cristo nos da otra vez el privilegio que tenía el hombre al principio, antes del pecado, de caminar contigo, de hablar contigo, de adorar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por esa obra de salvación. Gracias por ese pago, mi Dios. Gracias por lo que tú quieres hacer con las familias. Y gracias, Señor, por lo que has hecho y harás también. Te damos gloria, Señor, otra vez. Habla a nuestros corazones, Señor. Dame de nuevo, dame, Señor, de tu gracia, Señor, en esta mañana y con claridad pueda expresar y ser solamente instrumento de lo que tú quieres enseñarnos. Bendice, Señor, y salva a alguno hoy también, si todavía no se ha rendido a los pies de Cristo. Estamos aquí comparando a este siervo que Dios ha escogido como el pastor, como el guía de nuestra vida espiritual. En la vida espiritual Dios nos ha dado muchas cosas, y dentro de esto nos ha dado un pastor para ser pastoreados. Vamos a ver algunas cosas que el Señor nos dice. Y hermano, la familia, enfocado a cómo Dios va a seguir ayudando a nuestra familia a crecer. Y esto es a través de este pastorado, de esta obra que Dios ha dado en su palabra, para que podamos también ver nuestra familia edificarse en la voluntad de Dios. Que podamos entender el ministerio pastoral. Si hay alguno que no entiende o ignora algunas cosas que Dios ha diseñado, y que aún, gracias al Señor, aquí hay dos siervos pastores, ¿verdad?, en esta mañana. Que podamos, ¿verdad?, los siervos seguir entendiendo, orando, pidiendo la gracia al Señor, su poder y humildad para esta labor grande que el Señor ha puesto en las manos, ¿verdad?, de estos siervos. Así que primeramente vamos a titular aquí sobre pastoreando a la familia. La voluntad de Dios para nuestra familia es que sea pastoreada. Amén. Estamos viendo. Primeramente, déjate guiar.